Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de un tema que sé que muchísimos de ustedes, y cuando digo muchísimos me refiero a muchísimos, han estado esperando ansiosamente. Y no estoy exagerando porque la verdad es que he recibido una avalancha de mensajes, comentarios, tweets, de todo, pidiendo, rogando, literalmente implorando que toquemos este tema. Y bueno, aquí estamos cumpliendo sus deseos. Hoy en este vídeo vamos a hablar de redoble de tambores. Ande y Kerem juntos de nuevo. La serie que los fans imploran, y lo recalco, imploran, que vuelva a la pantalla. Y no solo eso, sino que además vamos a analizar a fondo la posible, la rumoreada la especulada, vuelta de Trinket al ataque. Sé que la sola mención de Andercel y Kerem Bürsin juntos es suficiente para que se les ponga la piel de gallina, para que empiecen a vibrar, para que, bueno, ya saben, el fandom se encienda. Y con toda la razón. Estos dos actores con su química arrolladora, su talento innegable y su, digamos, historia han creado una legión de fans que con justa razón, no se cansan de pedir más. Y claro, la posibilidad de que Trinket, o cualquier proyecto que los reúna, vuelva a la vida, es algo que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, y de rumores, y de esperanzas, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos comentando las últimas novedades del mundo de las series, el cine, las celebridades, y todo lo que a ustedes les interesa. Así que ya saben, botón rojo, dale al botón rojo. Y también, por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema que nos trae a todos aquí. Empecemos por el principio. ¿Por qué Ande y Kerem son tan especiales para el público? Bueno, la respuesta es obvia, pero vale la pena profundizar en ella. La serie que los catapultó a la fama, Love is in the Air, fue un fenómeno global. Y no lo fue por casualidad. La historia, aunque con algunos clichés típicos de las comedias románticas, era fresca, divertida, y tenía un encanto innegable. Pero lo que realmente conquistó a la audiencia fue la química entre Ande y Kerem. Desde el primer episodio, se notaba una conexión especial entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que interactuaban en general, era algo que traspasaba la pantalla. Y no es que se tratara solo de una actuación brillante. Había algo más. Algo que los fans percibieron, y que rápidamente se convirtió en la base de su adoración. Y luego, claro, vino, la vida real . Los rumores de romance, las fotos juntos, las declaraciones. Todo esto solo sirvió para alimentar la llama del fandom. La gente, con justa razón, se enamoró de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y por supuesto, cuando su relación se terminó, el dolor de los fans fue casi palpable. Pero la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde. Y es precisamente esa esperanza la que ha mantenido vivo el deseo de verlos juntos de nuevo. Ahora, hablemos de los rumores. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que circula por las redes sociales? Bueno, la verdad es que los rumores han sido constantes desde que terminaron su relación. Siempre ha habido insinuaciones, especulaciones, deseos. Pero en los últimos tiempos parece que la situación se ha intensificado. Hay rumores que sugieren que podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. No hay nada confirmado, por supuesto. Todo son conjeturas y especulaciones basadas en pistas sutiles, fotos sospechosas, comentarios en redes sociales. Pero como ya sabemos, el fuego que genera Ande y Kerem siempre tiene un combustible potente a su favor. Hay quienes hablan de una nueva serie, de una película, incluso de una posible colaboración en una campaña publicitaria. La imaginación de los fans no tiene límites y la verdad es que a veces, con la información que tenemos, es difícil discernir la realidad de la fantasía. Lo que sí es cierto es que ambos actores están en un buen momento de sus carreras. Ande, después del éxito de Love is in the Air, ha participado en otras series y proyectos, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero,
y sigue siendo uno de los actores más queridos y solicitados del panorama. Así que, en definitiva, los dos están muy bien en sus caminos individuales, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrían sus caminos volver a cruzarse? ¿Podríamos volver a verlos juntos en pantalla? La respuesta por ahora es un rotundo, quién sabe. Pero, ¿qué pasaría si sí? ¿Qué significaría para los fans? ¿Qué expectativas habría? Bueno, creo que las expectativas serían altísimas. La gente esperaría algo a la altura de Love is in the Air, o incluso algo mejor. Esperarían una historia cautivadora, personajes complejos y, sobre todo, la química que ya mencionamos. Y por supuesto, la pregunta del millón sería, ¿volvería Trinket? ¿Volverían a interpretar a Eda y Serkan? Esto es algo que realmente enloquece a los fans. La idea de volver a ver a estos personajes, con sus personalidades tan características, con sus idas y venidas, con su amor incondicional, es algo que generaría un entusiasmo sin precedentes. Imaginen, Eda y Serkan en una nueva etapa de sus vidas. Con hijos, con nuevos desafíos, con nuevas aventuras. Sería un sueño hecho realidad para muchos. ¿Y cómo no pensar en todas las posibilidades de trama? ¿Qué problemas tendrían que superar? ¿Cómo evolucionaría su relación? ¿Qué nuevos personajes entrarían en escena? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que solo de pensarlo me emociono. Ahora hablemos de la importancia del *fandom*. El fandom de Hande y Kerem es enorme y es muy activo. Son ellos quienes impulsan la demanda, quienes generan los rumores, quienes mantienen viva la esperanza. Son ellos quienes, con sus publicaciones en redes sociales, sus peticiones, sus campañas, hacen que los productores y los directores se planteen la posibilidad de volver a reunirlos. El poder del fandom es innegable. Y en este caso, es un poder que se ha utilizado para expresar el cariño, la admiración y por supuesto, el deseo de volver a ver a Hande y Kerem juntos. Es importante recordar que el fandom es una comunidad, un espacio donde la gente se conecta, comparte sus emociones, celebra el talento y, en este caso, espera con ansias el reencuentro de sus ídolos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como fans para que esto suceda? Bueno, podemos seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Podemos seguir compartiendo su trabajo, comentando sus publicaciones, mostrando nuestro cariño y admiración. Podemos seguir difundiendo los rumores, manteniendo viva la esperanza y sobre todo podemos seguir pidiendo, implorando, que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. Porque al final, la decisión de volver a reunirse depende de ellos. Pero nuestro apoyo, nuestro amor y nuestro entusiasmo pueden ser un factor importante a la hora de tomar esa decisión. Y por último hablemos de Trinket. ¿Qué significa Trinket para los fans? Bueno, para muchos es un símbolo de amor, de amistad, de superación, de esperanza. Es una serie que nos hizo reír, llorar, soñar. Es una serie que nos enseñó la importancia de luchar por nuestros sueños, de creer en nosotros mismos y sobre todo, de creer en el amor. Y por eso la posibilidad de que Trinket vuelva a la pantalla es tan emocionante. Porque no solo nos daría la oportunidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos, sino que también nos permitiría revivir la magia, la emoción y el encanto de una serie que marcó a toda una generación. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande y Kerem son una pareja que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Segundo, que los rumores sobre una posible reunión son constantes y cada vez más fuertes. Tercero, que el poder del fandom es fundamental para impulsar cualquier proyecto que involucre a estos dos actores. Y cuarto y más importante, que la esperanza es lo último que se pierde. Así que a seguir soñando, a seguir apoyándolos, a seguir esperando, porque la magia de Hande y Kerem podría volver a ocurrir. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que se hayan sentido identificados con todo lo que hemos comentado. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo, por su pasión por Hande y Kerem. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis, y sobre todo, mis emociones. Y por supuesto, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones, por todo. Ustedes son los mejores. Ahora, como siempre, les quiero pedir algo. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem,
para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Y ahora, llegó el momento más importante. Quiero leer sus opiniones. ¿Qué opinan de los rumores? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría una nueva temporada de Trinket? ¿Qué esperan de un posible nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. No se queden callados. Y para finalizar, recuerden darle like, compartir, suscribirse. Y, hasta la próxima. Chao, chao.